Está muy inquieta por el tema educativo, nos parece fenomenal. Ella es del Observatorio Argentino por la Educación. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Qué bien, qué interesante. Vamos a ir repasando algunos gráficos que trajiste y conversamos sobre esto. ¿Sabes? ¿Qué es esto? Promedios de vacaciones de verano, para entender también, ¿no? el periodo en el que no estudiamos, ¿no? En Argentina, 77 días. En países de la OCDE... 63 y América Latina 66. O sea que el promedio nuestro es mucho más amplio que lo que es la media, ¿no? Exactamente. Esto surge del último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación junto a Irene Kitt. Ella es pedagoga, especialista en estos temas. Dijimos, bueno, aprovechemos justamente este espacio de 2-3 meses de la interrupción de la escuela, de las vacaciones de verano, para ver qué pasa en este momento, ¿no? También en el contexto en que Argentina vemos que actualmente, por ejemplo, chicos de tercer grado, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende lo que lee. O sea, ya con el contexto difícil en lo que sería materia de aprendizaje, de calidad educativa, vemos, bueno, las vacaciones, ¿cómo contribuyen a esto? Y acá yo creo que el dato clave del informe, primero, bueno, lo que ustedes mencionan, que Argentina tiene unas vacaciones superiores al promedio de la región y también al promedio de los países desarrollados. Y acá yo creo que lo más importante de esto es que vemos que los chicos cuando vuelven en marzo a la escuela, lo que serían los chicos de sectores más favorecidos, se ve que consolidaron efectivamente lo que estudiaron el año anterior y vienen descansados, recuperados y bueno, con lo que te deberían saber para la edad que tienen. Correcto. Sin embargo, los chicos de los sectores más desfavorecidos, más vulnerables, vienen con una pérdida equivalente hasta 2 meses de aprendizaje de la escuela. Es un tema, ¿no? También había una diferenciación dentro de la propia Argentina, ¿no? Respecto de la cantidad de días de vacaciones. Exactamente. Desde el año 2003 en Argentina tenemos una ley que fija un piso mínimo de 180 días de clase. Y desde el año 2021, también un poco post pandemia, con esto de reforzar los aprendizajes, tenemos una resolución del Consejo Federal. ¿Me equivoco mucho si digo que Santa Cruz es una de las provincias que menos clases tiene? Bueno, obviamente en el medio de lo que se fija, que son estos 180, 190 días de resolución, pasan un montón de cosas, ¿no? Tenemos los paros, tenemos ausentismo docente, entonces una cosa es los calendarios escolares, que nosotros obviamente controlamos y es un poco lo que fija la provincia, y después, como mencionás, hay provincias más difíciles en términos de... ¿Cuáles son? ¿Las recordás más o menos? Bueno, hay Santa Cruz que mencionaste, Neuquén también tiene muchos paros docentes, entonces las provincias del sur en ese sentido... Lugares donde se vive de la administración pública en términos generales, ¿no? Donde la administración pública es muy fuerte, entonces para un sector, para el otro, y finalmente los chicos no tienen clase. Ese es el resultado que por lo menos me tocó ver, ¿no? En algunas crónicas. Te consulto en el relevamiento. Ustedes hacen este relevamiento en establecimientos públicos y privados, ¿y dónde ven principalmente en el deterioro? ¿Cómo es? ¿Primaria, secundaria? Bien, esto es importante. Nosotros siempre usamos todo en base a datos públicos, entonces siempre usamos establecimientos privados, establecimientos estatales, los datos que tenemos, ¿no? En este caso, con respecto a, bueno, cuáles son las diferencias de aprendizajes, acá lo importante y lo realmente se trasluce en la nota es el tema del nivel socioeconómico. Para tener un panorama, en Argentina el 70% de los chicos van a escuela estatal y de ese 30% restante, únicamente un 7% es privado sin subvención. El resto es privada subvencionada. Claro. Entonces, realmente el porcentaje de privada en nuestro país es súper chico. Y siempre aclaremos que la educación en la Argentina toda es pública, hay de gestión Exactamente, estatal gestión estatal y gestión privada, pero toda la educación es pública, no hay que decir educación privada, educación pública, digo para corregir algunos defectos que en general tenemos en el uso de los términos. Pero acá el factor socioeconómico juega un rol también. Exacto, este dato que les daba al principio de que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no comprende lo que lee, cuando vemos los sectores más vulnerables aumenta a 6 de cada 10 chicos que no comprenden lo que lee. Entonces, obviamente que en los aprendizajes se traduce muchísimo lo que el chico trae del hogar y lo que vemos un poco en este informe de las vacaciones es que refuerza un poco más esta brecha educativa que ya preexiste. ¿Y hay cómo más se gráficos, hace ¿no? para ir trabajando ese punto? O sea, ¿cuál es la propuesta que hacen desde Argentino de la Educación? Porque ustedes empezaron a poner la lupa y armar radiografía de lo que pasa, porque muchas veces en Argentina no sabes cuál es la base o desde dónde construir. ¿Cuál es la propuesta a construir en función de eso? Bien, este es el punto de la cuestión. En educación tenemos las dos caras de la misma moneda, que serían los indicadores de cantidad y los de calidad. Los de cantidad sería básicamente que el chico esté en el aula, todas las tasas de cobertura, de acceso, que eso en Argentina en los últimos 20 años se le dio mucha importancia a este tipo de políticas y actualmente entre el 95 y el 100% de los chicos en edad escolar efectivamente están en el aula. Lo cual obviamente es algo positivo, es algo a resaltar porque es el primer paso que el chico esté ahí. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? Indicadores de calidad. Un poco lo que venimos conversando, ¿no? Cada año, a medida que también se fue integrando más, lamentablemente vino de la mano este detrimento en los aprendizajes. En lengua es lo que les decía, 1 de cada 2 no comprende lo que lee. Matemática, los resultados son peores. Claro. Es
8 de cada 10 chicos a los 17 años no logra el resultado mínimo en matemática. Entonces, obviamente, un poco la propuesta nuestra, también desde el año pasado venimos trabajando con una campaña por la alfabetización inicial, de volver a lo que es las bases, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, vayamos a la secundaria o qué está pasando con superior universitario. Sin embargo, estas brechas hay que empezar a cerrarlas desde el principio, ¿no? Desde los primeros años de la educación. Vemos algunos gráficos más. ¿Cómo afectan al aprendizaje? Los chicos de nivel socioeconómico medio-alto mantienen o mejoran. Los de menores recursos, bueno, enfrentan pérdidas. O sea, en la Argentina estamos discutiendo presentismo y estamos discutiendo educación básica, elemental. Mientras que en otros países, como los Estados Unidos, en donde además se discute el modelo, nosotros tenemos un modelo industrial vetusto de educación, lo hablamos en otro momento, pero es o sea, repetimos conocimiento y no apostamos a la creatividad, algo que se discute en los países más serios. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, las escuelas compiten. Vos te graduaste en una escuela y si sos buen alumno, pasás a una escuela, digamos, como si fuera el fútbol, ¿no? Tenés la primera C, la B, Es muy competitivo, pero los chicos están sometidos a un sistema que es el sistema de la vida, en definitiva. Y nosotros acá estamos discutiendo si el chico come o va al colegio, ¿no? Son dos escenarios distintos, ¿no? Y en este es un punto clave, ¿no? Porque la escuela, acá me gustaría mencionar dos cosas. Primero, que en los últimos años en la Argentina es verdad que más allá de los aprendizajes, se convirtió en ese espacio del comedor escolar, por ejemplo. Muchos chicos van a buscar su comida, su única comida del día a la escuela. También vemos que muchos chicos, por ejemplo, que tienen violencia en el hogar, acuden mucho a los docentes, ¿no? En búsqueda de esta contención. Entonces, un poco que es verdad que con el contexto social, económico de nuestro país, llevó a la escuela a ese lugar más de contención general. Pero bueno, obviamente no hay que olvidarse del rol importante de la escuela, que es que el chico aprenda. Porque acá me gustaría mencionar un dato que para mí es clave, que cuando vamos al último año de la secundaria, ¿qué pasa? El chico va a terminar la escuela y va a salir a la sociedad, ¿no? Y tenemos que sacar personas que tengan herramientas, ya sea para tener un trabajo de calidad o para seguir estudiando. Y acá un dato súper interesante, que es que en las pruebas Aprender, que se realizan en el último año de la secundaria, a los chicos, más allá de evaluarlos, se les pregunta, bueno, inmediatamente una vez que termines la escuela, ¿qué querés seguir haciendo? Y ahí en los sectores más favorecidos, un 95% de los chicos te dice, mira, yo quiero seguir estudiando un nivel superior o universitario. Y los chicos más vulnerables, un 75%, dice lo mismo, o sea que es súper alto. Si bien hay una diferencia, es muy alto el nivel general. ¿Qué sucede en la realidad? Expectativa versus realidad. De este 95% de chicos más favorecidos, únicamente un 50% logra efectivamente estudiar este nivel superior universitario y el 75% de los sectores más vulnerables, únicamente un 20% lo logra. Entonces creo que es importante mostrar que las ganas están, que realmente no es que hay un cambio, muchas veces se cree, bueno, el chico ya no quiere estudiar, hay un cambio de cultura. Bueno, por ahora vemos que todavía estas ganas de seguir con un nivel superior están. Obviamente hay que darle las herramientas a los chicos desde los primeros años para que lo puedan lograr. Tema plan de alfabetización. Bien, nosotros conversamos acá alguna vez, esto fue un plan que lanza desde el Gobierno Nacional y las provincias lo que hicieron fue mostrar distintos planes. ¿Cómo están cuantificando, digo, a través de qué mecanismos, cómo están viendo los resultados y esa evolución desde que se anunció el plan de alfabetización? Bien, bueno, como mencionás, esto surge desde el año 2023, cuando nosotros impulsamos de Argentinos por la Educación esta campaña por la alfabetización inicial. Logramos en ese año que 18 de los 24 gobernadores firmen este compromiso, a su vez el presidente lo firmó, y cómo se vio concretizado, como decís, ¿no? El año pasado, en julio, en el 2024, salieron estos 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional. Tienen un montón de áreas, ¿no? Habla mucho de capacitación docente, se habla mucho de la evaluación. Acá lo importante es que el año pasado, en las pruebas Aprender, que solo se tomaban en último año de la secundaria y último año de la primaria, el año pasado se tomaron en tercer grado de la primaria, un poco con esta finalidad de, bueno, empecemos a evaluar desde lo más temprano posible. Claro. También se habla mucho, bueno, formación docente, entrega de libros, entrega de materiales, más recursos. En Argentina tenemos una ley de educación que dice que hay que invertir un 6% del PBI a educación cada año. Sin embargo, está esta ley hace 18 años, solo se cumplió en 3 ocasiones. Entonces, lógicamente, el financiamiento no lo es todo, pero también obviamente hay que tener recursos para hacer buenas políticas educativas. Entonces, un poco las provincias están trabajando en eso, nosotros desde nuestro lado estamos monitoreando los planes y vamos a ver ahora en 2025 efectivamente si tiene resultado o no. Es increíble, ¿no? Porque hace un siglo la Argentina tenía el primer censo de lo que se registra a nivel mundial y terminaba como primer país con el analfabetismo. Y creo que volvió, ¿no? El analfabetismo en algunos lugares, ¿o no? A la Argentina. Acá creo que la clave es esto que hablábamos al principio, de que se fomentó mucho todas estas políticas más de integración, que el chico esté en el aula. Y obviamente, bueno, cuando por ejemplo, un sistema educativo totalmente opuesto sería el caso de Chile, ¿no? Chile, cuando uno ve únicamente los resultados,
ve que tiene muy buenos resultados en lengua y matemática, pero si ponemos la lupa, ¿qué vemos? Que únicamente está integrado en el sistema escolar entre el 60-70% de los chicos. Correcto. Y nosotros el caso opuesto, lo que les decía, casi el 100% de los chicos integrados, pero con pérdida de conocimiento. Obviamente, Sí, perdón. obviamente no queremos ni un extremo ni el otro, sería un punto medio, ¿no? Queremos integrar la mayor cantidad de personas posibles, de chicos posibles, obviamente con que tengan aprendizaje. Sí, perdón que me salgo de la vaina. No. Quería preguntar algo que la verdad que me inquieta mucho, que es el tema de los dispositivos, los celulares. En la ciudad de Buenos Aires se prohibió el celular en el aula, pero digo, el prácticamente libre acceso de los chicos a estos dispositivos con los sobreestímulos constantes, ¿esto contribuye a un déficit de atención? Gran tema, ¿no? La tecnología, bueno, además, un pequeño spoiler, que próximamente vamos a hacer un informe de Argentinos por la Educación mucho más detallado, pero ya cosas que les puedo ir adelantando es que primero que nada, desde ya, es verdad que se ve que todo el estímulo a la tecnología, todo lo que conlleva que estén en el aula, vemos que también hay mucha presión de lo que es, no sé, contestar una notificación, como que el chico, más allá de la distracción, está el tema de la presión de estoy, me mandaron un mensaje, contesto ahora, no puedo esperar la hora de clase para todo contestar. Es inmediato. Entonces está todo ese contexto que obviamente distrae al chico y sí que se está viendo una o sea, en países desarrollados se ve que están retrocediendo mucho en temas de volvamos al libro de texto, volvamos a emprender como antes, porque salieron los resultados de las pruebas PISA, que son estas pruebas que se hacen en 80 países del mundo, y la mayoría realmente tuvieron retrocesos. Entonces dijeron, bueno, me parece que es momento de dejar de lado la tecnología, volvamos a las bases, al libro de texto y vamos a ver cómo evoluciona. Y dentro de la tecnología, ¿qué rol va a cumplir la inteligencia artificial que en los últimos 2 años vino a trastocar absolutamente todo? Incluso los chicos, en mi época era la Encarta para estudiar. Claro. ¿Viste? Después llegó Wikipedia, después llegó Rincón del Vago, que es otro que utilizaba muchas veces uno para hacer cosas. ¿Qué rol viene a cumplir la inteligencia artificial justamente en la formación? Bien, bueno, esa es una pregunta que sale mucho, ¿no? La inteligencia artificial, o también se habla de a veces incorporar materias en la escuela de programación, de robótica, de como todo este nuevo mundo que obviamente viene a acompañar y tampoco hay que rechazarlo. Acá un poco lo que nosotros hablamos siempre es, primero, obviamente las bases, ¿no? Estamos hablando de chicos que no comprenden textos básicos, entonces si no logramos cerrar eso, mucho menos vamos a poder hablar de programación o de incorporar otro tipo de herramientas al aula. Entonces creo que es importante, especialmente los primeros años de aprendizaje, que el chico esté, bueno, rodeado de todo lo que es el libro, de que vuelva a aprender a leer, de todas estas bases, porque por ejemplo matemática, que les mencionaba esto de que es peor, cuando yo hablo con docentes me dicen, mirá, es peor, pero cuando yo les doy un problema de matemática, no entiende el enunciado. Entonces, ni siquiera puede avanzar en desarrollar su habilidad matemática si no comprende eso. Ahora se discute el formato educativo porque el otro hice un comentario que evidentemente no lo expresé bien. Hoy se habla mucho de... Nosotros premiamos mucho, por ejemplo, la matemática. O sea, las ciencias duras... O sea, si no sabías ciencias duras, no podías pasar. Y hay gente que viene con dotes o con capacidades creativas que van por otro lado y tal vez no tenga que recibir un castigo, sino potenciar sus talentos. ¿Eso se discute o estamos como en otra etapa y no podemos todavía discutir el modelo que nos viene heredado de hace 200 años mínimo? Bueno, eso es un tema que la verdad es que lamentablemente estamos un poco atrás nosotros, ¿no? Como un poco en mano de esto de tecnología. Pasa esto, ¿no? Si todavía estamos discutiendo si el chico lee o no lee o entiende un texto, menos vamos a poder hablar, obviamente, si el chico tiene habilidades más de deporte o más artísticas o qué otro tipo de habilidades podemos fomentar. Ahora viene un contexto, yo creo no porque valga menos la matemática, quiero dejarlo claro. Total. Eso, ¿no? La matemática es probablemente la base de todo. Simplemente porque si no pasás esto, no podés lo otro, y resulta que teníamos un Beethoven en ciernes que no vimos, ¿no? Por decirte algo. Bueno, ahora creo que es un contexto de una gran oportunidad, porque en los últimos 8 años en Argentina cayó la cantidad de nacidos, o sea, la tasa de natalidad en un 36%, ¿no? Es la caída enorme, la más grande que tuvimos en los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Menos natalidad, obviamente son menos chicos matriculados en el aula. Entonces esto nos pone en un paradigma de que tenemos menos estudiantes, pero los recursos son los mismos porque tenemos la ley del 6%. Correcto. Entonces obviamente es la oportunidad de cómo redistribuir de la mejor manera posible estos recursos, justamente en pos de mejorar la calidad educativa. Y acá se empieza a hablar mucho de las tutorías, de este segundo docente en el aula, que en vez de que haya uno, haya 2 docentes, este segundo docente que acompañe trayectorias más débiles, justamente que acompañe a los chicos que capaz les cuesta más o menos, porque otro tema es este, ¿no? Se enseña lo mismo a 30 chicos en el aula. Entonces, obviamente vas a tener el grupito que te sigue y después falta el resto. Entonces, el tema de las tutorías tiene súper evidencia que es positivo. Aprovechemos la oportunidad de que ahora... Descubrir un poco más qué hay en el alumno, ¿no? Antes de imponerle algo, ¿no? Tan... Excelente tenerte, ¿eh? Nos quedaríamos hablando mucho más. Muchas gracias también. Gracias por la visita. Tenemos información ahora.